Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. El fin de semana estuve en el Estado Falcón. Quiero agradecer, caramba, todas las atenciones que nos dieron allá en el Estado Falcón. Muchas muestras de afecto, de cariño. Y bueno, saludar particularmente a unas niñas que me pidieron que las saludara. A unas niñas y niños, ¿no? Rania, Shakira, Asia y Arisa, todos de la familia Farah. De verdad que nos atendieron muy bien por allá y de verdad estuvimos viendo, bueno, la problemática del agua, muchos temas y pendientes de que en estos días debe venir el gobernador del Estado Falcón para que abordemos todas estas situaciones. Pero volvamos a la realidad de América Latina y nuestra etiqueta del día de hoy, América Latina a la una. Quedamos pendientes para que Luis Quintana también hiciera un análisis con respecto a si estos resultados electorales en América Latina y estas dinámicas que se están dando en América Latina favorecen, le dan oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro. Mire, yo creo que sería un error interpretar los resultados electorales de estos países a la luz de la polarización política venezolana. Yo creo que en su justa dimensión habría que decir que el gobierno que se viene en Argentina va a ser un gobierno crítico, el presidente Nicolás Maduro, porque ya de hecho el candidato Fernández ha sido crítico con el presidente y el gobierno de Venezuela. Pero creo que lo más importante es que una potencia regional como Argentina se puede sumar a los intentos que México ha venido emprendiendo para facilitar una solución negociada a la crisis en Venezuela. Creo que eso es lo más importante. Ahora, contemplarlo en una especie de sumatoria de aliados o adversarios creo que no tiene mucho sentido a estas alturas. Creo que lo importante es ver cómo la región se va reajustando y ese reajuste facilita o no una solución política en Venezuela. Creo que esa es la lectura responsable que hay que dar. En el caso de Uruguay, bueno, no está definido todavía, parece un poco complicado la reelección del Frente Amplio, considerando que la sumatoria de los partidos conservadores de derecha en Uruguay, bueno, superan a lo que el 40% que sacó el Frente Amplio en esta primera vuelta. Pareciera que no va a retener el poder el Frente Amplio. Pero bueno, en el caso de que Argentina tenga una posición mesurada, ponderada, responsable con la paz en Venezuela, es algo muy importante. Y además que tiene que ver también con un compromiso de la fórmula ganadora en promover, en restituir parte de ese proyecto que quedó truncado de integración regional. El propio candidato ha dicho que hay que reflotar la UNASUR, que hay que fortalecer el Mercosur. Es una empresa muy complicada porque pareciera que no hay condiciones en América Latina para este tema, pero creo que es muy importante que, insisto, que un país del tamaño de Argentina, del peso, de la influencia que tiene en la región, pueda adoptar esta posición, que al fin de cuentas es que la región mire hacia sí misma, encuentre soluciones a sus problemas, también a partir de la cooperación y la complementación de las enormes potencialidades que tiene. Entonces yo creo que esa es la lectura que hay que dar del triunfo a la luz del interés de Venezuela. ¿Qué dice Eloy Torres sobre esto, no? Sí, yo en líneas generales coincido con lo que dice el profesor Quintana. Sin embargo, yo quisiera ir un poco más allá, porque nosotros tenemos esa narrativa desde hace muchísimos años. No es la primera vez que aparece esa narrativa, por cierto, una narrativa muy justa. Sin embargo, yo creo que América Latina tiene que comenzar a observar, a ver con detenimiento qué tipo de economía debe producir en este continente. No puede ser que nosotros perdamos toda una vida con esa narrativa, con ese discurso tan necio, tan absurdo, que si la izquierda, que si la derecha, que si los gobiernos progresistas, que si los gobiernos reaccionarios, cuando que muchos gobiernos que se dicen progresistas han generado una hambruna en sus países. Entonces, yo personalmente no le veo ningún progreso. Muchos gobiernos se llaman de derecha, pero sin embargo le han producido bienestar a su país y le han minimizado grandes los segmentos de pobreza que existían en sus países. Y entonces yo me quedo, bueno, el discurso va por un lado, pero la realidad va por otro. Yo sí creo que va a haber un proceso, como dice el profesor Quintana, sí va a haber, el presidente Fernández va a tener una actitud crítica, pero ojo, en función de incluso de lo que tiene el propio presidente López Obrador en México, que es de observar el respeto a los derechos humanos, porque no puede ser que ellos lleguen al poder hablando de los derechos humanos desde una perspectiva, pero cuando están en el poder lo van a hacer desde otra perspectiva. Creo que no. El presidente López Obrador ha sido bastante cauto, bastante prudente, a pesar de que tiene una postura un tanto más proclive hacia un entendimiento en Venezuela pacífico, democrático, como todos los queremos.
Igualmente Fernández, en la misma tónica, me coloco la pregunta de por medio, que es un aguijón envenenado. ¿Qué piensa la Kirchner de eso, la viuda del presidente Kirchner, que es la vicepresidente? Repito, ese es un tango en el que baila un hombre y una mujer. ¿Quién va a decidir cuál va a ser la capacidad de influencia de ella frente al presidente Fernández para poder decidir tomar grandes decisiones? Hay dos puntos importantes en todo esto también para Eloy Torres y para Luis Quintana, nuestra etiqueta América Latina a la una. Uno, ¿qué será del Grupo de Lima después de estos resultados? Y dos, ¿cómo afectan o cómo pueden impactar estos resultados la política de Estados Unidos hacia Venezuela y hacia la región en particular? Mire, yo creo que el Grupo de Lima está haciendo aguas desde hace rato. No todos los países comparten una empresa de mucha intensidad en cuanto a la hostilidad que deben tener hacia el gobierno venezolano, hacia la situación en Venezuela. No todos comparten una salida brusca, violenta, incondicional del presidente Maduro, lo cual se ha manifestado en, digamos, que el lenguaje que ha venido utilizando el Grupo de Lima se ha venido atenuando en relación al gobierno venezolano, al conflicto en Venezuela. Esto no significa que esos gobiernos no adversen políticamente al gobierno del presidente Maduro y que no quieran su salida del poder. Pero una cosa muy distinta es eso a plegarse de forma absoluta e incondicional a los planes de Estados Unidos de producir una asfixia económica en Venezuela y de producir una salida violenta en Venezuela. Yo creo que no todos los países miembros del Grupo de Lima acompañan en esa dirección. Creo que al final de cuentas quien dirige todas esas operaciones es Washington, es el Departamento de Estado, es la Casa Blanca, y lo que veamos en relación a los niveles de belicosidad del Grupo de Lima hacia Venezuela va a depender mucho de las intenciones o de los planes que tenga Estados Unidos. Creo que el presidente Trump parece no estar casado con una salida violenta en Venezuela, pero lamentablemente parece estar muy casado con la asfixia económica de Venezuela, lo cual implica pues prácticamente la destrucción y la devastación del país. Y eso obviamente no debería ser acompañado ni por ningún gobierno latinoamericano ni por ningún venezolano o venezolana. Yo creo que efectivamente si un país como Argentina se repliega de la estrategia estadounidense en relación con Venezuela, creo que debilita de forma muy significativa, como debilitó el Grupo de Lima, la salida de México de esa línea, digamos, de hostilidad en relación al conflicto venezolano. ¿Qué dice Eloy al respecto? Bueno, yo creo que entonces estamos hablando de dos tiempos, porque esa postura de entendimiento para Venezuela es la que formulaba el Grupo de Lima desde siempre, que incluso iba mucho más allá frente a la de los Estados Unidos. Una salida violenta al gobierno. gobierno. Frente a la de los Estados Unidos, ojo, frente a la de los Estados Unidos, de una postura muy discreta, muy prudente, muy equilibrada, nada que ver con las posturas, digamos, un tanto irreverentes del presidente Donald Trump, quien demostró ser un presidente impredecible en un mundo tan impredecible como el que vivimos hoy en día. Sin embargo, el Grupo de Lima mantuvo una postura bastante prudente. Por tal razón, yo no creo que el Grupo de Lima se esté debilitando por esa razón. Por el contrario, ciertamente México, repito, acusa una postura, digamos, un tanto distante frente a los grandes lineamientos del Grupo de Lima. Argentina no lo sabemos, creo que lo va a hacer porque la lógica lo indica así. Sin embargo, hay otros factores como Uruguay, que va a emerger un nuevo gobierno. No sabemos qué va a pasar en Bolivia, si por fin se va a decidir o no. No sabemos qué es lo que va a pasar en otras regiones. Lo único importante, aquí lo que es significativo es entender que Venezuela requiere respetar la Constitución Nacional. Y el primero que la respeta en este caso es el gobierno. Y se le ha dicho al gobierno, hay que buscar por qué se sentaron a negociar, por qué buscaron una conversación para buscar una salida. Es porque están entendieron que había que respetar la Constitución. Tenemos que hacer una pausa y no podemos dar fuera del análisis, por supuesto, lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Ecuador, lo de Chile. Bueno, allí se vieron manifestaciones de protesta muy parecidas a las de Venezuela, por cierto, en cuanto a episodios de violencia, episodios de represión, pero también en cuanto a la gran cantidad de personas que salieron a la calle. Entonces, ¿cómo va a impactar la realidad chilena en América Latina? Y ¿cómo quedan las fuerzas conservadoras en América Latina? Porque hay que ver el modelo que representa Macri, el modelo que representa Piñera, bueno, y el propio modelo que en Colombia también ha recibido en cierta forma una derrota dura en el caso del presidente Duque, expresión política pues del uribismo en ese país. Hagamos la pausa y vamos a analizar todo esto con Eloy Torres y Luis Quintana.